El llanto era casi imperceptible en la noche helada, pero para el sargento Manuel Hernández, aquel sonido frágil cambiaría el rumbo de su existencia para siempre. Sus dedos apretaron el volante de la patrulla mientras sus ojos recorrían la oscuridad del callejón, buscando el origen de aquel lamento que parecía perforar su alma. 15 años de patrullaje nocturno le habían enseñado a Manuel a confiar en sus instintos, y en ese momento, algo le gritaba desde lo más profundo que esta no sería una intervención común. El reloj digital del tablero marcaba las 23:47 cuando estacionó la patrulla cerca del basurero improvisado. La densa niebla transformaba las calles periféricas en un laberinto de sombras distorsionadas, donde cada movimiento podía significar peligro o salvación. Manuel ajustó la funda de su pistola en la cadera, un hábito automático tras tantos años de servicio, y empuñó la linterna antes de adentrarse en la oscuridad. El haz de luz cortaba la niebla como una cuchilla, revelando montañas de desechos y abandono. El olor a descomposición y miseria impregnaba el aire, haciéndole revolver el estómago. Manuel conocía bien aquel escenario, era el retrato cruel de una sociedad que desechaba no solo objetos, sino también sueños y vidas. Fue entonces cuando lo oyó nuevamente, un gemido suave, casi un suspiro, proveniente de detrás de una pila de cartones empapados. Su corazón se aceleró cuando la luz de la linterna reveló un pequeño bulto que se movía levemente entre los restos de basura. Sus manos, endurecidas por años de servicio, temblaron al apartar la manta sucia, descubriendo a un bebé recién nacido, aún con restos del cordón umbilical. «Dios mío», susurró, su voz quebrada por la emoción y la rabia. ¿Cómo alguien podía abandonar a un niño así? La bebé abrió los ojos, y Manuel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Ese verde profundo y cristalino era idéntico al de Carmen, su difunta esposa. Habían pasado 3 años desde que perdió a Carmen en un accidente de coche, y desde entonces, Manuel se había convertido en una sombra de sí mismo. Se había refugiado en el trabajo, aceptando todos los turnos nocturnos posibles, intentando llenar el vacío que la muerte de ella había dejado. Ahora, sosteniendo aquella pequeña vida entre sus brazos, algo dentro de él empezó a despertar. Sin pensarlo 2 veces, se quitó el abrigo y envolvió a la niña, presionándola contra su pecho para compartir su calor. La bebé respondió agarrándole el dedo con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. En ese instante, Manuel tomó una decisión que no solo cambiaría su vida, sino que redefiniría completamente su entendimiento sobre el destino y la familia. El trayecto hasta el hospital fue un borrón de adrenalina y plegarias silenciosas. Manuel conducía con una mano mientras mantenía a la bebé firme contra su pecho con la otra, susurrándole palabras de consuelo en español, las mismas canciones de cuna que su madre solía cantarle. Cuando finalmente llegó a urgencias, fue recibido por el doctor Rodríguez, un viejo amigo que lo conocía desde los tiempos en que Carmen aún vivía. ¿Manuel? ¿Qué demonios? El médico se detuvo al ver el pequeño bulto en los brazos del policía. Alejandro, necesito tu ayuda, dijo Manuel, su voz cargada de una urgencia que el médico nunca antes había escuchado. La encontré abandonada. Tiene hipotermia. El doctor Rodríguez dudó solo un segundo antes de llamar al equipo de emergencia. Mientras las enfermeras corrían para estabilizar a la recién nacida, el médico llevó a Manuel a un rincón reservado. «Sabes que debo notificar al consejo tutelar», dijo en voz baja. Manuel asintió, pero sus ojos no se apartaban de la pequeña figura que estaba siendo atendida en emergencias. «Lo sé. Pero, Alejandro, quiero adoptarla». El médico estudió el rostro de su amigo durante un largo momento. Conocía a Manuel desde hacía más de una década, había sido testigo de su dedicación como policía y de su devastación tras la pérdida de Carmen. Ahora veía algo diferente en sus ojos, una chispa de esperanza que llevaba mucho tiempo apagada. Las semanas siguientes fueron una intensa batalla burocrática. Manuel utilizó cada contacto que tenía en la fuerza policial, cada favor que podía cobrar, para acelerar el proceso de adopción. Su impecable reputación y los años de servicio dedicados a la comunidad jugaron a su favor. 3 meses después, Isabella Hernández tenía oficialmente un padre. Los años pasaron como páginas de un libro volteadas por el viento. Manuel descubrió que el amor paterno era una fuerza capaz de transformar su propia existencia. El policía de carácter rígido, conocido por su postura severa, se derretía por completo ante las sonrisas y los logros de Isabella. Cada momento era valioso, el primer paso tambaleante, la primera palabra balbuceada, el primer dibujo orgullosamente colgado en el refrigerador. Isabella creció convirtiéndose en una joven extraordinaria. A los 16 años, sus ojos verdes,
tan parecidos a los de Carmen, brillaban con una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable por el mundo. Primera de su clase, soñaba con ser médica, inspirada por su propia historia de rescate. El pequeño apartamento donde vivían se había transformado en una biblioteca improvisada, con libros de biología y química ocupando cada superficie disponible. Manuel observaba el desarrollo de su hija con una mezcla de orgullo y admiración. En las noches en las que no estaba de turno, se sentaban juntos en la pequeña terraza del apartamento, compartiendo chocolate caliente y sueños. Isabella hablaba sobre su deseo de salvar vidas, de hacer una diferencia en el mundo, mientras Manuel solo sonreía, maravillado por la fuerza y determinación que veía en esa joven que el destino había puesto en sus brazos. La vida parecía perfecta, hasta esa fatídica jueves. Manuel estaba persiguiendo a un sospechoso de robo cuando todo cambió. El coche del sospechoso realizó una maniobra brusca, forzando a la patrulla de Manuel a desviarse. Lo que ocurrió a continuación pareció suceder en cámara lenta, el impacto contra la barrera de protección, el mundo girando violentamente mientras el coche volcaba, el ensordecedor sonido del metal retorciéndose. Isabella estaba en clase cuando recibió la noticia. El tiempo pareció congelarse mientras corría por los pasillos del hospital, su corazón latiendo fuertemente contra su pecho. Manuel estaba en la UCI, atrapado entre la vida y la muerte, su cuerpo conectado a una serie de máquinas que mantenían sus funciones vitales. Durante 3 días y 3 noches, Isabella no salió del hospital. Transformó el pasillo de la UCI en su oficina improvisada, estudiando sus libros de medicina con una determinación feroz, decidida a entender cada término médico, cada procedimiento, cada posibilidad de recuperación. Fue durante una de esas sesiones de estudio, cuando todos los demás visitantes ya se habían ido, que el destino decidió revelar su primera carta. Un expediente caído de la estación de enfermería llamó su atención. Era reciente, contenía los resultados de los últimos exámenes de Manuel. Isabella, con su creciente conocimiento de genética básica, notó algo peculiar en los marcadores sanguíneos. Algo que no encajaba con lo que sabía sobre su propia historia médica. Detenida allí, en el pasillo silencioso del hospital, sosteniendo aquellas páginas que temblaban en sus manos, Isabella sintió el primer temblor de una verdad que amenazaba con desmoronar todo su mundo. Miró a través del cristal de la UCI hacia la figura inmóvil de su padre, el hombre que la había salvado y amado incondicionalmente, y se dio cuenta de que este descubrimiento era solo la punta de un iceberg mucho más grande y oscuro de lo que podría imaginar. El silencio del hospital por la noche tenía una cualidad diferente. Era denso, casi palpable, roto solo por el pitido rítmico de los monitores cardíacos. Y el susurro distante de los pasos del equipo nocturno. Isabella permanecía sentada en la silla incómoda al lado de la cama de Manuel, el expediente médico aún en sus manos temblorosas, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Los marcadores sanguíneos no tenían sentido. Según sus clases de biología, ciertas características genéticas deberían seguir patrones previsibles de herencia. Pero lo que veía en los exámenes de Manuel era completamente incompatible con sus propias características. La duda comenzó a crecer en su pecho como una semilla venenosa. ¿Señorita Hernández? La suave voz de la enfermera nocturna, Rosa, interrumpió sus pensamientos. Ya pasa de la medianoche. Debería ir a casa a descansar un poco. Isabella levantó la vista, encontrando la mirada compasiva de la enfermera mayor. Rosa trabajaba en ese hospital desde hacía más de 30 años y tenía ese tipo de sabiduría que solo viene con décadas de experiencia lidiando con la vida y la muerte. No puedo dejarlo solo, respondió Isabella, su voz rasposa de agotamiento. Rosa se acercó, acomodando las cobijas de Manuel con la familiaridad de quien ha pasado la vida cuidando a otros. Tu padre es fuerte, querida. ¿Él va? La enfermera se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en el monitor al lado de la cama. Por un momento, Isabella sintió que su corazón se detenía. Pero Rosa solo frunció el ceño, inclinándose para ajustar algo en el equipo. Es extraño, murmuró Rosa, más para sí misma que para Isabella. Este patrón me recuerda. ¿Qué fue? Isabella se levantó de golpe, alarmada. Nada, Rosa sacudió la cabeza, recuperándose rápidamente. Solo un viejo recuerdo. Ya sabes, después de tanto tiempo en este hospital, los casos empiezan a mezclarse en la memoria. Pero había algo en el tono de voz de Rosa, una vacilación casi imperceptible, que encendió una alerta en la mente de Isabella. ¿Sus años de convivencia con un? La policía le había enseñado a reconocer cuando alguien estaba ocultando algo.
Esa noche, después de que Rosa se fue, Isabella no pudo dormir. Su celular se convirtió en una herramienta de investigación mientras buscaba información sobre genética, tipos de sangre y herencia. Cuanto más leía, más se confirmaban sus sospechas, había algo profundamente errado en su historia. A la mañana siguiente, aprovechando un momento en que la UCI estaba agitada con el cambio de turno, Isabella se deslizaba hacia la sala de archivos del hospital. Sus dedos temblaban mientras tecleaba en el terminal de búsqueda, admisiones, bebés, 16 años atrás. El archivo era enorme, pero sabía exactamente qué buscar. La fecha que Manuel siempre le había contado, la noche en que la encontró. Página tras página de registros pasaban por la pantalla, hasta que algo llamó su atención, había una discrepancia en los números. Según los registros oficiales, solo 2 bebés habían ingresado al hospital esa noche. Pero en las anotaciones de enfermería, se mencionaba a 3 recién nacidos. El tercer bebé, curiosamente, no tenía ningún registro formal de admisión. El sonido de pasos en el pasillo hizo que Isabella cerrara rápidamente la pantalla. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírse. Cuando regresó a la habitación de Manuel, encontró a un médico diferente examinando a su padre. «Buenos días», dijo, consultando una pizarra. «Soy el doctor Morales. Estoy reemplazando temporalmente al doctor Rodríguez». «¿El doctor Rodríguez está de vacaciones?», Isabella preguntó, sorprendida. El médico amigo de su padre rara vez se ausentaba. «En realidad, pidió una licencia de emergencia anoche», respondió el doctor Morales, sin quitar los ojos de la pizarra. «Asuntos personales, aparentemente». Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. La súbita ausencia del doctor Rodríguez, justo cuando empezaba a descubrir inconsistencias en los registros, parecía más que una coincidencia. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Entre las visitas del equipo médico y los momentos de vigilia al lado de Manuel, Isabella continuaba su investigación discreta. Cada nueva información que encontraba solo aumentaba sus dudas. Fue al final de aquella tarde cuando algo inesperado ocurrió. El teléfono en la habitación de Manuel sonó, algo poco común ya que pocos sabían el número directo. Isabella atendió, esperando escuchar la voz de algún compañero de trabajo de su padre. ¿Manuel? La voz al otro lado era femenina, anciana y cargada de urgencia. «Manuel, soy María. Necesitamos hablar sobre esa noche. Las cosas están empezando a salir a la luz y...» «Disculpe», Isabella interrumpió, «mi padre está en coma. Soy su hija, Isabella». Un pesado silencio cayó sobre la línea. Cuando la mujer habló nuevamente, su voz estaba diferente, controlada. «Oh, disculpe, número equivocado». Y colgó. Isabella quedó mirando el teléfono en su mano, sintiendo que acababa de perder una pieza importante del rompecabezas. ¿Quién era María? ¿Y qué noche era esa que necesitaba ser discutida con tanta urgencia? Esa noche, mientras organizaba algunas pertenencias de Manuel que habían traído de casa, Isabella encontró algo que heló su sangre. En el fondo de un cajón de la mesita de noche del hospital, había un sobre amarillento. Dentro de él, una foto antigua mostraba a su padre junto al doctor Rodríguez y a una mujer que ella no conocía. La fecha en el reverso era de exactamente 16 años atrás, el día en que supuestamente había sido encontrada. Pero no fue la foto lo que más la perturbó. Fue el recorte de periódico doblado cuidadosamente junto con ella. El titular, parcialmente descolorido por el tiempo, aún era legible: «Investigación sobre red de tráfico de bebés es archivada por falta de pruebas». Isabella se sentó pesadamente en la silla, sintiendo el peso de todos sus descubrimientos. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que no estaba segura de estar preparada para ver. Su mirada alternaba entre la foto en sus manos y el rostro sereno de Manuel en la cama del hospital. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Entre las visitas del equipo médico y los momentos de vigilia al lado de Manuel, Isabella continuaba su investigación discreta. Cada nueva información que encontraba solo aumentaba sus dudas. Fue al final de aquella tarde cuando algo inesperado ocurrió. El teléfono en la habitación de Manuel sonó, algo poco común ya que pocos sabían el número directo. Isabella atendió, esperando escuchar la voz de algún compañero de trabajo de su padre. ¿Manuel? La voz al otro lado era femenina, anciana y cargada de urgencia. «Manuel, soy María. Necesitamos hablar sobre esa noche. Las cosas están empezando a salir a la luz y...» «Disculpe», Isabella interrumpió, «mi padre está en coma.
Soy su hija, Isabella. Un pesado silencio cayó sobre la línea. Cuando la mujer habló nuevamente, su voz estaba diferente, controlada. Oh, disculpe, número equivocado. Y colgó. Isabella quedó mirando el teléfono en su mano, sintiendo que acababa de perder una pieza importante del rompecabezas. ¿Quién era María? ¿Y qué noche era esa que necesitaba ser discutida con tanta urgencia? Esa noche, mientras organizaba algunas pertenencias de Manuel que habían traído de casa, Isabella encontró algo que heló su sangre. En el fondo de un cajón de la mesita de noche del hospital, había un sobre amarillento. Dentro de él, una foto antigua mostraba a su padre junto al doctor Rodríguez y a una mujer que ella no conocía. La fecha en el reverso era de exactamente 16 años atrás, el día en que supuestamente había sido encontrada. Pero no fue la foto lo que más la perturbó. Fue el recorte de periódico doblado cuidadosamente junto con ella. El titular, parcialmente descolorido por el tiempo, aún era legible: investigación sobre red de tráfico de bebés es archivada por falta de pruebas. Isabella se sentó pesadamente en la silla, sintiendo el peso de todos sus descubrimientos. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que no estaba segura de estar preparada para ver. Su mirada alternaba entre la foto en sus manos y el rostro sereno de Manuel en la cama del hospital. El hombre que la había criado, que la había amado incondicionalmente durante 16 años, guardaba un secreto que podría cambiarlo todo. Y ahora, con el inconsciente e incapaz de explicarse, Isabella se encontraba sola con sus crecientes dudas y una verdad que amenazaba con destruir todo lo que siempre había creído como verdad. El pitido constante del monitor cardíaco parecía burlarse de ella, marcando los segundos de una cuenta regresiva hacia una revelación que temía, pero que sabía que era inevitable. Fuera de la ventana del hospital, la noche caía sobre la ciudad, trayendo consigo la promesa de que las sombras del pasado estaban a punto de salir a la luz. El amanecer encontró a Isabella aún inclinada sobre el recorte de periódico, sus ojos verdes ardiendo de cansancio mientras releía cada palabra por centésima vez. El artículo era frustrantemente vago, mencionaba una investigación sobre adopciones irregulares en el hospital, pero no citaba nombres ni detalles específicos. La única información concreta era la fecha, exactamente 2 semanas después de la noche en que Manuel la encontró. Un movimiento en la cama hospitalaria llamó su atención. Manuel se agitaba levemente, sus dedos se contraían sobre las sábanas blancas. Isabella contuvo la respiración, esperanzada, pero fue solo un reflejo involuntario. Los médicos decían que eso era normal, que eran buenos signos, pero después de 5 días de espera, cada falso despertar era como una pequeña puñalada en su corazón. Traje café. La voz de Rosa, la enfermera nocturna, sonó desde la puerta. Entró con 2 tazas humeantes. Parece que lo necesitas. Isabella aceptó el café con una sonrisa cansada, observando mientras Rosa revisaba los signos vitales de Manuel con la eficiencia de décadas de práctica. Había algo diferente en el comportamiento de la enfermera esa mañana, una sutil tensión en sus movimientos, como si cargara un peso invisible. Rosa, comenzó Isabella, vacilante, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 32 años el mes que viene, respondió sin apartar los ojos del monitor. Vi este hospital crecer, cambiar de nombre 2 veces, vi a médicos llegar como residentes y retirarse como directores. Entonces, ¿estabas aquí cuando llegué? ¿Hace 16 años? El estetoscopio se escapó de las manos de Rosa, cayendo con un golpe sordo en el piso de linóleo. La enfermera se agachó para recogerlo, pero Isabella notó que sus manos temblaban levemente. Muchos bebés pasaron por aquí, querida. Es difícil recordar a todos. Incluso a los que llegan a medianoche, traídos por policías, sin documentación oficial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa finalmente se giró, mirando a Isabella con una mezcla de miedo y resignación en su mirada. «No vas a dejarlo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «No puedo. Es mi vida, mi historia. Por favor, Rosa, si sabes algo». La enfermera suspiró profundamente, arrastrando una silla para sentarse. Parecía haber envejecido 10 años en pocos segundos. Estaba de turno esa noche, comenzó, su voz casi un susurro. Fue un turno agitado, teníamos 2 emergencias obstétricas simultáneas. Fue cuando tu padre llegó con vos en brazos, desesperado. Rosa hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las próximas palabras. Pero no fue exactamente así, ¿verdad? Isabella presionó suavemente. Hay algo más en esta historia. Niña,
Hay cosas que es mejor no saber. Secretos que... Por favor, Isabella imploró, con los ojos llenos de lágrimas. Necesito la verdad. Rosa miró largamente a Manuel en la cama, luego al corredor vacío, antes de continuar. Esa noche, 3 bebés ingresaron al hospital. 2 niñas del parto de emergencia y tú. Pero en los registros oficiales, solo figuran 2 admisiones. Rosa hizo una pausa, respirando profundamente. El doctor Rodríguez estaba de turno. Él y tu padre eran muy cercanos desde que tu madre falleció. Carmen, completó Isabella automáticamente, el nombre de su madre adoptiva sonando extraño en su boca por primera vez. Sí. Después de que ella murió, tu padre cambió mucho. Se volvió obsesionado con el trabajo, especialmente con casos que involucraban a niños abandonados. Rosa vaciló de nuevo. En esa época, había rumores sobre un esquema en el hospital. Bebés que desaparecían, registros alterados, madres jóvenes y vulnerables que eran convencidas de abandonar a sus hijos. El corazón de Isabella latía tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Y yo? ¿Era una de esas niñas? No sé todos los detalles, querida. Pero recuerdo que esa noche, había una joven, una inmigrante. Llegó de parto, sola y asustada. El bebé nació saludable, una niña con unos ojos verdes impresionantes. Rosa tragó en seco. Luego le dijeron que la niña había muerto. Isabella sintió que el mundo daba vueltas. ¿Está diciendo que mi madre biológica no me abandonó? ¿Qué fui, robada de ella? Las cosas no son tan simples, se apresuró a decir Rosa. Había personas poderosas involucradas, una red entera operando en las sombras. El doctor Rodríguez tenía conexiones, conocía a gente importante. ¿Y tu padre? ¿Mi padre formaba parte de eso? La voz de Isabella salió ahogada. Manuel era un buen hombre, lo sigue siendo. Pero después de perder a Carmen, creo que vio en ti una oportunidad de redención, de tener la familia que perdió. Rosa tomó la mano de Isabella. Puede que haya hecho cosas malas, pero su amor por ti siempre fue verdadero. El pitido del monitor cardíaco pareció aumentar en volumen, llenando el silencio que siguió. Isabella miró a Manuel, el hombre que la había criado, que la había amado incondicionalmente durante 16 años. Ahora, su figura inconsciente llevaba un peso diferente, el peso de una verdad oscura y dolorosa. La madre, susurró Isabella, ¿sabe su nombre? Rosa negó con la cabeza. Solo sé que era joven, no debía tener más de 20 años. Elena, creo que ese era su nombre. Pero después de esa noche, nunca más la vi. ¿Y el doctor Rodríguez? ¿Por qué desapareció ahora? Ayer por la tarde, antes de salir de licencia, estaba agitado. Lo escuché por teléfono, discutiendo con alguien. Algo sobre documentos antiguos y mantener el acuerdo. Rosa se levantó, ajustando el uniforme nerviosamente. Isabella, necesitas tener cuidado. Estas personas harían cualquier cosa para mantener esos secretos enterrados. Como para enfatizar sus palabras, un ruido de pasos en el pasillo hizo que las dos se sobresaltaran. Era solo otro enfermero haciendo su ronda, pero el momento de tensión sirvió para cristalizar la gravedad de la situación. Necesito irme, dijo Rosa apresuradamente. Ya he dicho demasiado. Pero Isabella. Se detuvo en la puerta. Si realmente decides investigar esto, busca a la doctora Mercedes Ruiz en el área de obstetricia. Ella también estaba aquí en esa época, y siempre estuvo en contra. Bueno, ya sabes. Después de que Rosa se fue, Isabella permaneció inmóvil, sintiendo el peso de las revelaciones sobre sus hombros. El sol de la mañana ahora entraba por la ventana, iluminando la habitación con una claridad que parecía burlarse de las sombras que acababan de ser reveladas en su historia. Miró nuevamente la foto en sus manos, su padre, el doctor Rodríguez y la mujer misteriosa. Ahora, con las palabras de Rosa resonando en su mente, esa imagen aparentemente inocente adquirió contornos siniestros. Cada sonrisa parecía esconder un secreto, cada mirada una verdad no dicha. El teléfono de la habitación volvió a sonar, haciéndola saltar. Isabella contestó con el corazón en la garganta, pero solo fue recibida por el silencio del otro lado de la línea. Segundos después, su celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Deja de buscar. El monitor cardíaco de Manuel cambió su ritmo, rompiendo el pesado silencio de la habitación. Isabella levantó los ojos del celular,
aún sosteniendo el mensaje amenazante en la pantalla, y su corazón casi se detuvo. Los dedos de su padre se movían levemente sobre la sábana blanca, y sus párpados temblaban en una lucha por abrirse. ¿Y el doctor Rodríguez? ¿Por qué desapareció ahora? Ayer por la tarde, antes de salir de licencia, estaba agitado. Lo escuché por teléfono, discutiendo con alguien. Algo sobre documentos antiguos y mantener el acuerdo. Rosa se levantó, ajustando el uniforme nerviosamente. Isabella, necesitas tener cuidado. Estas personas harían cualquier cosa para mantener esos secretos enterrados. Como para enfatizar sus palabras, un ruido de pasos en el pasillo hizo que las dos se sobresaltaran. Era solo otro enfermero haciendo su ronda, pero el momento de tensión sirvió para cristalizar la gravedad de la situación. Necesito irme, dijo Rosa apresuradamente. Ya he dicho demasiado. Pero Isabella. Se detuvo en la puerta. Si realmente decides investigar esto, busca a la doctora Mercedes Ruiz en el área de obstetricia. Ella también estaba aquí en esa época, y siempre estuvo en contra. Bueno, ya sabes. Después de que Rosa se fue, Isabella permaneció inmóvil, sintiendo el peso de las revelaciones sobre sus hombros. El sol de la mañana ahora entraba por la ventana, iluminando la habitación con una claridad que parecía burlarse de las sombras que acababan de ser reveladas en su historia. Miró nuevamente la foto en sus manos, su padre, el doctor Rodríguez y la mujer misteriosa. Ahora, con las palabras de Rosa resonando en su mente, esa imagen aparentemente inocente adquirió contornos siniestros. Cada sonrisa parecía esconder un secreto, cada mirada una verdad no dicha. El teléfono de la habitación volvió a sonar, haciéndola saltar. Isabella contestó con el corazón en la garganta, pero solo fue recibida por el silencio del otro lado de la línea. Segundos después, su celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Deja de buscar. El monitor cardíaco de Manuel cambió su ritmo, rompiendo el pesado silencio de la habitación. Isabella levantó los ojos del celular, aún sosteniendo el mensaje amenazante en la pantalla, y su corazón casi se detuvo. Los dedos de su padre se movían levemente sobre la sábana blanca, y sus párpados temblaban en una lucha por abrirse. «Papá», susurró, la voz ahogada por la emoción. La palabra que siempre había usado con tanto orgullo y certeza ahora llevaba un peso diferente, pero el amor y la preocupación seguían siendo los mismos. «Papá, ¿puedes oírme?». Los ojos de Manuel se abrieron lentamente, desorientados, tratando de enfocar el entorno a su alrededor. Isabella observó cada pequeño movimiento, recordando los últimos 6 días de angustia. Las interminables noches al lado de su cama, estudiando cada cambio en sus signos vitales, memorizando cada sonido de los equipos médicos, rezando para que cada pequeño movimiento fuera la señal de su despertar. Su garganta se movió con dificultad, e Isabella inmediatamente tomó el vaso con agua y popote que siempre tenía preparado. Sus manos temblaban mientras lo ayudaba a beber pequeños sorbos, y no sabía decir si era por la emoción del momento o por el peso de los descubrimientos que había hecho durante su vigilia. «Bella». Su voz salió ronca, casi irreconocible después de días de intubación. ¿Cuánto tiempo? 6 días, respondió, sosteniendo su mano con delicadeza. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente comenzaron a caer. Nos diste un gran susto. El coche volcó 3 veces antes de parar. Los médicos dijeron que fue un milagro que haya sobrevivido. Manuel intentó esbozar una sonrisa, pero la expresión se transformó en una mueca de dolor. Sus ojos, aún nublados por la medicación, vagaron por la habitación hasta fijarse en el sobre amarillento sobre la mesa de al lado. El monitor cardíaco registró una súbita aceleración que hizo que Isabella contuviera la respiración. «¿Dónde?», tosió, intentando aclarar la garganta. «¿Dónde encontraste esto?». Isabella sintió que el nudo en su garganta se apretaba. El sobre parecía latir con secretos, como una bomba de relojería a punto de estallar. En el cajón de la mesita de noche. «Papá, hay tantas cosas de las que necesitamos hablar». La puerta de la habitación se abrió bruscamente, interrumpiendo el momento. Un equipo médico entró para examinar a Manuel, y Isabella fue gentil, pero firmemente, conducida hacia afuera. A través del cristal, observó a los profesionales realizando una serie de pruebas, su padre respondiendo a las preguntas con cansados movimientos de cabeza. Mientras esperaba, su celular vibró nuevamente. Otro número desconocido,
última oportunidad. Olvida todo esto o personas que amas pueden salir heridas. No nos obligues a actuar. El mensaje debería haberla asustado, pero en lugar de eso, despertó una furia que no sabía que poseía. Quienquiera que estuviera detrás de esas amenazas no conocía la fuerza que movía a los Hernández, aunque ahora supiera que no llevaba esa sangre en sus venas. Manuel la había criado para ser fuerte, para enfrentar las injusticias, para nunca retroceder ante amenazas. Cuando finalmente pudo regresar a la habitación, encontró a Manuel más despierto, aunque el agotamiento aún marcaba profundamente su rostro. El sobre amarillento seguía sobre la mesa, como un juez silencioso esperando el momento del veredicto. «Perdóname», dijo de repente, su voz más firme ahora. «¿Por qué?» Isabella se sentó al borde de la cama, estudiando el rostro del hombre que la había criado, buscando en él los rasgos del héroe que siempre había conocido. «Por no habértelo contado antes. Yo quería protegerte. Siempre quise protegerte». ¿Protegerme de qué, papá? ¿De la verdad sobre quién soy? ¿De cómo realmente llegué hasta ti? Las palabras salieron más amargas de lo que ella pretendía. Manuel cerró los ojos por un momento, como si cada palabra fuera una puñalada. Cuando los reabrió, estaban húmedos. «Eres mi hija, Isabella. Eso nunca fue mentira. Nunca. Pero no me abandonaron en un callejón, ¿verdad? La enfermera Rosa me contó sobre esa noche. Sobre Elena, la joven inmigrante. Sobre los bebés que desaparecían misteriosamente del hospital». El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. Manuel intentó sentarse, pero una expresión de dolor agudo lo hizo retroceder contra las almohadas. Isabella ajustó instintivamente los controles de la cama, elevando ligeramente la cabecera para ayudarlo a estar más cómodo. «No es tan simple, Bella», comenzó, su voz cargada de una profunda tristeza. «Había cosas pasando en ese hospital, cosas que no entendí completamente hasta que fue demasiado tarde. Y cuando finalmente lo comprendí, ya estaba demasiado involucrado para simplemente dar la espalda». «¿Qué cosas? Por favor, papá, necesito saber la verdad. Toda ella». Manuel miró largo rato al techo del hospital, como si buscara fuerzas en las manchas de humedad. «Después de que perdí a tu madre, Carmen, me hundí en el trabajo. ¿Sabes cómo estuve? Días y noches de guardia, tomando todos los casos más difíciles, especialmente los que involucraban a niños. Fue así como empecé a notar un patrón extraño de bebés desaparecidos, registros inconsistentes, madres en situación vulnerable que de repente decidían donar a sus hijos». «¿Y el doctor Rodríguez estuvo involucrado desde el principio?» «Alejandro». Manuel dejó escapar un suspiro pesado. «Él era mi amigo, Bella. O al menos yo pensaba que lo era. Cuando empecé a juntar las piezas del rompecabezas, fui a confrontarlo. Pero entonces…» Hizo una pausa, su respiración se volvió más trabajosa. «¿Entonces qué, papá?» «Entonces te vi. Apenas habías nacido, y tus ojos eran tan parecidos a los de Carmen que por un momento pensé que estaba alucinando. Alejandro me dijo que tu madre biológica había muerto durante el parto, que no tenías a nadie en el mundo, que terminarías en el sistema». Él mintió, Isabella interrumpió, su voz temblando de ira contenida. «Elena está viva. Ella piensa que yo morí». El rostro de Manuel palideció visiblemente. «¿Cómo sabes?». Antes de que pudiera completar la frase, una enfermera, no era Rosa, entró apresuradamente en la habitación. «Señorita Hernández, hay una persona queriendo hablar con usted en la recepción. Dice que es urgente». Isabella vaciló, su mirada oscilando entre la enfermera y su padre. «Ve», dijo Manuel suavemente, aunque sus ojos mostraban preocupación. «Pero Bella, ten cuidado. Hay personas poderosas involucradas. En eso, personas que harían cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados». En el pasillo, Isabella encontró a una mujer de mediana edad que nunca había visto antes. Su cabello gris estaba recogido en un moño severo, y el delantal médico que llevaba parecía demasiado impecable para el final de un turno. Sus ojos oscuros, tras los anteojos de marco fino, transmitían una intensidad que hizo que Isabella se sintiera incómoda al instante. «Soy la doctora Mercedes Ruiz», se presentó sin rodeos, su voz baja y controlada. «Rosa me buscó. Dijo que estás haciendo preguntas sobre esa noche. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Elena?». Isabella fue directo al grano, cansada de medias verdades y secretos. La doctora miró nerviosamente a su alrededor,
como si las propias paredes pudieran tener oídos. No aquí. Encuéntrame en el café de la esquina en 15 minutos. Y ven sola. Hay cosas que necesitas saber, cosas que pueden poner en riesgo a muchas personas. Cuando Isabella regresó a la habitación para recoger su bolso, encontró a Manuel durmiendo profundamente, probablemente por efecto de los medicamentos. Sobre su pecho, había un papel doblado que ella estaba segura de que no estaba allí antes. Al abrirlo, reconoció la letra temblorosa de su padre. Mi querida Bella, lo que hice estuvo mal, pero el amor que siento por ti siempre fue verdadero. En el fondo del cajón de mi armario en casa, hay una caja negra con todas las pruebas que reuní sobre el esquema del hospital. Úsalas con sabiduría. Y ten mucho cuidado con el doctor Rodríguez, él no es quien parece ser, nunca lo fue. Te amo más que a nada, papá. Isabella guardó la nota en su bolso, su corazón dividido entre el amor por el hombre que la crió y la ardiente necesidad de descubrir la verdad sobre sus orígenes. Mirando por última vez a Manuel dormido, hizo una promesa silenciosa: encontraría a Elena y descubriría toda la verdad, sin importar el costo. El pasillo del hospital parecía diferente ahora, más oscuro y amenazante. Cada persona que pasaba podría ser un observador, cada mirada en su dirección podría ocultar una amenaza. Mientras caminaba hacia él, al llegar al ascensor, su celular vibró una vez más. Era Rosa: cuidado con la doctora. Mercedes. No todos los ángeles visten de blanco. Isabella aceleró el paso, su corazón latiendo rápidamente. Mientras dejaba el hospital, no notó el coche oscuro estacionado al otro lado de la calle, ni la figura sombría que hablaba urgentemente por teléfono mientras la observaba partir. La verdad estaba cerca, pero el precio por ella podría ser más alto de lo que imaginaba. El café de la esquina era uno de esos establecimientos anónimos tan comunes en las grandes ciudades, pequeño y discreto lo suficiente como para no llamar la atención, pero lo suficientemente concurrido como para que una conversación privada fuera prácticamente imposible de monitorear. El lugar tenía esa aura típica de los locales antiguos, paredes desconchadas de un tono amarillento que el tiempo y el humo de los cigarrillos habían impuesto, ventiladores de techo que giraban perezosamente, esparciendo el aroma de café recién hecho mezclado con el olor a pan tostado quemado. Isabella eligió estratégicamente una mesa al fondo, desde donde podía observar tanto la entrada principal como la salida de emergencia. Años viviendo con un policía le habían enseñado valiosas lecciones sobre supervivencia: nunca sentarse de espaldas a la puerta, siempre identificar las salidas, mantenerse atenta a los rostros y movimientos alrededor. Ahora, esas lecciones parecían más importantes que nunca. Una camarera de mediana edad circulaba entre las mesas con una jarra térmica, sus pasos arrastrados y ojeras profundas denunciando el final de un largo turno. El murmullo de las conversaciones matutinas creaba una cortina sonora perfecta para una charla discreta. Isabella revisó su celular por 10ª vez, el mensaje de Rosa sobre la doctora. Mercedes aún parpadeaba en la pantalla como un presagio rojo: cuidado con la doctora. Mercedes. No todos los ángeles visten de blanco. Exactamente 15 minutos después del encuentro en el hospital, como si hubiera cronometrado su entrada, la doctora Mercedes cruzó la puerta del café. Sin el delantal blanco del hospital, parecía una persona completamente diferente, más pequeña, más vulnerable, casi ordinaria en su conjunto de falda y blusa gris. Sin embargo, sus ojos mantenían esa intensidad perturbadora detrás de los anteojos de marco fino, barriendo el ambiente con la precisión de alguien acostumbrado a buscar amenazas. No tenemos mucho tiempo, dijo al sentarse, sus manos temblando levemente al colocar una carpeta de cuero desgastado sobre la mesa. El movimiento hizo que su manga subiera ligeramente, revelando una cicatriz antigua en su muñeca. Lo que te voy a mostrar, personas han muerto por mucho menos. ¿Por qué me está ayudando?, preguntó Isabella, estudiando cada microexpresión en el rostro envejecido de la médica. Rosa me alertó sobre usted. Una triste sonrisa cruzó el rostro de Mercedes. Rosa es una buena persona, pero no sabe todo. He guardado silencio demasiado tiempo, he visto demasiadas cosas. Hizo una pausa, ajustando sus gafas nerviosamente. Y, sobre todo, tú mereces saber la verdad sobre tu madre. La palabra, madre, hizo que el corazón de Isabella saltara un latido. Elena, ¿ella realmente está viva? Sí, pero la historia es mucho más compleja y oscura de lo que puedes imaginar. Mercedes abrió la carpeta, revelando fotografías antiguas y documentos amarillentos por el tiempo. El olor a papel viejo se mezcló con el aroma del café.
Elena González no era solo otra inmigrante desesperada. Era una enfermera calificada en Venezuela, con especialización en obstetricia. Llegó aquí embarazada, sí, huyendo de persecución política, pero traía consigo algo que no sabía que tenía, información peligrosa. Isabella tomó una de las fotos con manos temblorosas. Mostraba a una joven de no más de 20 años, con los mismos ojos verdes que veía todos los días en el espejo. La sonrisa en la foto era radiante, llena de esperanza y juventud. Usaba el mismo uniforme blanco que Mercedes ahora evitaba. ¿Qué tipo de información? El esquema en el hospital era solo la punta del iceberg, continuó Mercedes, bajando aún más la voz. No eran solo algunos médicos y enfermeras malintencionados. Era una red internacional, con conexiones en hospitales de varios países de América Latina. Policías, jueces, asistentes sociales, políticos, todos trabajando en un esquema sofisticado de tráfico de bebés. ¿Cómo así, tráfico? Algunos bebés eran vendidos a familias ricas que no querían esperar los procesos legales de adopción. Otros. Mercedes vaciló, mirando nerviosamente hacia la puerta. Otros eran usados como moneda de cambio, garantía de silencio, forma de chantajear a personas poderosas. El doctor Rodríguez era solo un intermediario, aunque muy bien posicionado. Isabella sintió su estómago revolverse. ¿Y mi madre? Elena, ¿cómo se involucró en esto? Por accidente. Estaba buscando trabajo en el hospital, tratando de reconstruir su vida aquí. Una noche de guardia, presenció algo que no debía. Una transferencia, como ellos lo llamaban. Mercedes sacó otro documento de la carpeta, un informe hospitalario con varias inconsistencias rodeadas en rojo. El plan inicial era solo asustarla, forzarla a regresar a Venezuela. Pero entonces tu padre entró en la historia. La médica empujó un recorte de periódico amarillento sobre la mesa. Era un reportaje sobre una investigación de corrupción policial que había sido misteriosamente archivada. El nombre de Manuel aparecía en primer plano como uno de los investigadores principales. Manuel no era corrupto, continuó Mercedes, pero estaba acercándose peligrosamente a la verdad. El doctor Rodríguez vio una oportunidad perfecta, usarte como garantía de silencio. Una niña, abandonada, encontrada por un policía solitario aún de luto por su esposa. ¿Quién cuestionaría esa historia? Isabella sintió el sangre helarse en sus venas. ¿Está diciendo que me usaron para chantajear a mi padre? ¿Que él sabía desde el principio? Es más complicado que eso. Manuel realmente se enamoró de ti en el momento en que te vio. Eso no estaba en los planes de Rodríguez. Él esperaba tener a un policía bajo su control, pero terminó con un padre decidido a proteger a su hija a toda costa. El amor de Manuel por ti es, genuino. Pero ese amor también lo transformó en prisionero de sus propios secretos. El café había comenzado a vaciarse, haciendo la conversación peligrosamente audible. Mercedes empezó a guardar los documentos apresuradamente, sus manos ahora temblando visiblemente. «Hay algo más que necesitas saber», dijo ella, vacilante. «Elena nunca desistió de ti. Todos estos años, continuó buscando, investigando. Formó contactos, reunió pruebas. Y ahora». Un ruido de vidrio rompiéndose en la entrada del café interrumpió la frase. Un hombre de traje oscuro había derramado su taza, pero sus ojos estaban fijos en su dirección. Isabella notó el volumen sospechoso bajo su chaqueta, cerca de la cintura. El rostro de Mercedes perdió todo color. «Está aquí», susurró la médica, su terror palpable. «Tenemos que salir. Ahora». «¿Quién está aquí? ¿De qué estás hablando?» Antes de que Mercedes pudiera responder, otros dos hombres de traje entraron al café, moviéndose con una naturalidad estudiada que solo hacía su presencia más amenazante. Uno de ellos se posicionó cerca de la salida de emergencia, mientras que el otro comenzó a caminar casualmente hacia el mostrador, bloqueando efectivamente el camino hacia la cocina. El celular de Isabella vibró con un nuevo mensaje: «Te lo advertí. Ahora otros pagarán por tu terquedad». Mercedes agarró el brazo de Isabella con sorprendente fuerza, sus dedos dejando marcas blancas en la piel. «Escucha bien, Elena está en la Clínica Santa Cruz. Habitación 307. Está internada bajo otro nombre, pero te reconocerá inmediatamente. Ve hasta ella, pero no confíes en nadie en el hospital. Principalmente». La frase fue interrumpida por el agudo sonido de neumáticos chillando en la calle. Un SUV negro con vidrios blindados se detuvo bruscamente frente al café, y dos hombres más bajaron,
moviéndose sincronizadamente como una coreografía mortal. «Toma esto». Mercedes empujó un pendrive en la mano de Isabella, junto con una llave antigua. El pendrive tiene todas las pruebas, todos los nombres. La llave es de un armario en la estación de tren central. Más documentos. Ahora ve. Usa la cocina, hay una salida por la parte trasera. Yo los distraigo. No puedo dejarte aquí. La sonrisa de Mercedes era de una tristeza ancestral. Ya estoy muerta desde el día en que comencé a reunir estas pruebas, querida. Solo no esperaba que el fin llegara tan pronto. Ve. Encuentra a Elena. Expon la verdad. Isabella dudó por un segundo, pero la mirada decidida de Mercedes la hizo levantarse. Atravesó rápidamente la cocina, ignorando los protestas de los empleados asustados, y salió por una puerta oxidada que daba a un callejón estrecho y mal iluminado. El sonido de vidrios rompiendo y gritos provenientes del café la hizo correr más rápido, su corazón golpeando contra su pecho. Las revelaciones de esa mañana giraban en su mente como un caleidoscopio desquiciado. Elena viva, la red internacional de tráfico de bebés, su padre atrapado en una tela de secretos y mentiras, y ahora Mercedes. Mientras corría por las calles de la ciudad, esquivando a los transeúntes e ignorando las miradas curiosas, Isabella hizo una promesa silenciosa a sí misma: encontraría a Elena, expondría toda la verdad y, de alguna manera, haría justicia. Por ella misma, por su madre biológica, por Mercedes, e incluso por Manuel, el hombre que, a pesar de todo, había transformado una mentira en un amor verdadero. Su celular vibró una última vez. Era un mensaje de un número desconocido, pero el texto hizo que su corazón se detuviera. Mi hija, soy yo, Elena. Finalmente llegó la hora. Ven rápido al hospital. Descubrieron que estoy aquí. No sé cuánto tiempo. El mensaje terminó abruptamente, como un grito interrumpido en medio de la noche. La clínica Santa Cruz se erguía como una fortaleza de concreto y vidrio contra el cielo de la tarde. Isabella se detuvo en la acera opuesta, estudiando el movimiento de entrada y salida, buscando patrones sospechosos, rostros que no pertenecían. El mensaje interrumpido de Elena aún quemaba en su mente, cada segundo de retraso potencialmente fatal. El pendrive de Mercedes pesaba en su bolsillo como una bomba de tiempo. Después de dejar el café, hizo una parada rápida en un cibercafé, solo el tiempo suficiente para descubrir su contenido: hojas de cálculo detalladas, fotos comprometedoras, una extensa lista de nombres y fechas. Era dinamita pura en forma digital. ¿Puedo ayudar? Una voz la sobresaltó. Era un guardia de seguridad del hospital, ya acercándose con una expresión desconfiada. Estoy buscando a mi tía, improvisó Isabella, forzando una sonrisa. Habitación 307. El guardia consultó una tableta. ¿Nombre de la paciente? Isabella sintió que su corazón aceleraba. Mercedes no había mencionado el nombre falso bajo el cual Elena estaba internada. En realidad, acabo de recibir un mensaje de ella. No estoy segura. ¿Juan? Una joven enfermera llamó al guardia de seguridad en la entrada. Te llaman por teléfono. Parece urgente. Mientras el guardia se alejaba, Isabella aprovechó la oportunidad para mezclarse con un grupo de visitantes que entraba. El vestíbulo del hospital era un torbellino de actividad. Médicos apurados, enfermeras empujando camillas, familiares ansiosos esperando noticias. Perfecto para pasar desapercibida. Tercer piso. Pasillo B, habitación 307. Cada paso hacia la habitación hacía que su corazón latiera más rápido. ¿Qué le diría a Elena? ¿Cómo reaccionaría al ver, por primera vez, a la mujer que la había llevado en su vientre? Y lo más importante, ¿llegaría a tiempo? El pasillo del tercer piso estaba extrañamente silencioso. Isabella pasó junto a un puesto de enfermería vacío, con las manos sudando frío. 301, 303. 305. Se detuvo abruptamente antes de llegar al 307. Voces alteradas venían del interior de la habitación. Ya te dije que no sé dónde está. Una voz femenina, cargada de acento español. Por favor, déjenme en paz. Señora González, una voz masculina, controlada pero amenazante. Sabemos que hubo contacto. El mensaje fue rastreado. Es solo cuestión de tiempo hasta... Isabella sintió que su sangre se helaba. Retrocedió silenciosamente, buscando desesperadamente una solución. Fue entonces cuando notó algo. La puerta de la habitación de al lado, 309, estaba entreabierta. Y había alguien dentro observando. Con el corazón en la garganta,
Isabella se acercó sigilosamente a la puerta de la 309. Una enfermera mayor, que no era Rosa, hizo una señal para que entrara rápidamente. Tan pronto como cerró la puerta detrás de sí, la enfermera susurró: «Debe ser la hija de Elena. Soy Carmela, antigua amiga de ella de Venezuela. Estaba esperando por ti. ¿Cómo sabías que yo vendría?» Elena me contó todo. Hemos estado tratando de protegerla desde que fue internada, pero ellos lo descubrieron. Carmela miró por la rendija de la puerta. Hay 3 hombres en su habitación ahora. El doctor Rodríguez está con ellos. El nombre del médico hizo que el estómago de Isabella se revolviera. Tenemos que hacer algo. Y lo haremos. Carmela sacó una bata blanca del armario. Póntela. Tengo un plan, pero necesitamos actuar rápido. Elena no está realmente enferma, se internó voluntariamente cuando supo que estabas investigando. Era la única forma de estar cerca sin levantar sospechas. Mientras se ponía la bata, Isabella observó a Carmela preparar una jeringa. ¿Qué es eso? Solo suero. Pero ellos no necesitan saberlo. La enfermera sonrió de manera conspiradora. Voy a crear una distracción. Cuando salgan, tendrás pocos minutos. Úsalos bien. El plan era arriesgado, pero era la única oportunidad. Isabella ajustó el gafete prestado en su bata mientras Carmela salía apresuradamente de la habitación. Segundos después, escuchó su voz autoritaria en el pasillo. Doctor Rodríguez. Emergencia en la UCI. El paciente del 502 está teniendo una reacción alérgica grave a la medicación que usted recetó. El sonido de pasos apresurados y voces alteradas indicó que la distracción estaba funcionando. Isabella esperó algunos segundos más antes de aventurarse por el pasillo. La habitación 307 estaba silenciosa ahora. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Al abrir la puerta, lo primero que notó fueron los mismos ojos verdes que veía todos los días en el espejo, ahora llenos de lágrimas en un rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. Mi hija, susurró Elena, extendiendo los brazos temblorosos. El abrazo fue como volver a casa, una casa que Isabella nunca supo que tenía. El olor de Elena, una mezcla de talco y algo indefinible. Despertó memorias que su cuerpo guardaba desde antes de su primer respiro. Perdóname, sollozó Elena sobre su hombro. Todos estos años, luché tanto por encontrarte. No tenemos mucho tiempo, dijo Isabella, renuente a separarse del abrazo. Tenemos que sacarte de aquí. No sin antes que sepas toda la verdad. Elena sostuvo el rostro de su hija entre sus manos, estudiando cada detalle como si quisiera compensar 16 años de ausencia. Lo que pasó esa noche, no fue culpa de tu padre. Manuel también fue una víctima. ¿Cómo así? Trabajaba como enfermera en Venezuela cuando descubrí una red de tráfico de bebés. Vine aquí pensando que estaría a salvo, sin saber que estaba cayendo en la boca del lobo. Elena hablaba rápidamente, consciente del poco tiempo que tenían. El doctor Rodríguez no es solo un médico corrupto. Es el centro de una red internacional. Cuando descubrió que yo sabía demasiado, usó mi embarazo en mi contra. Isabella sostuvo la mano de Elena con fuerza. Mercedes me contó sobre la red, pero... ¿Mercedes? Elena palideció. Dios mío, ¿finalmente decidió hablar? Ella se sacrificó para ayudarme a llegar hasta ti. El recuerdo del café hizo que la garganta de Isabella se apretara. Pobre Mercedes. Era la única en el hospital que intentó ayudarme esa noche. Elena secó una lágrima. Cuando entré en trabajo de parto, Rodríguez orquestó todo. Me drogaron, dijeron que habías nacido muerta. Pero en realidad, eras parte de un plan mayor. ¿Para chantajear a mi padre? No solo eso. Manuel estaba investigando desapariciones de bebés. Rodríguez organizó todo para que él te encontrara, haciéndolo parecer un rescate legítimo. Era el plan perfecto, un policía recto adoptando a un niño abandonado. ¿Quién cuestionaría? ¿Y si Manuel alguna vez se acercaba demasiado a la verdad? El sonido de voces en el pasillo interrumpió la explicación. Elena apretó la mano de Isabella con urgencia. Mi amor, escucha, hay un folder escondido en el forro de mi bolsa. Tiene todos los documentos originales, incluido tu verdadero certificado de nacimiento. Tómalo y... La puerta se abrió violentamente. El doctor Rodríguez entró, seguido por 2 hombres de traje. Su rostro, normalmente calmado, estaba retorcido de rabia. «Qué escena conmovedora», dijo, su voz llena de sarcasmo.
La reunión familiar que tanto intentamos evitar. Isabella se colocó instintivamente entre él y Elena. Se acabó, Rodríguez. Tengo todas las pruebas. Mercedes me entregó todo antes de sufrir un trágico accidente. Rodríguez sonrió fríamente. Sí, lo supimos. Lamentable. Así como será lamentable cuando la joven hija del sargento Hernández sufra un colapso emocional al descubrir sus orígenes y se suicide. No llegará a tanto, una voz fuerte sonó desde la puerta. Isabella nunca sintió tanto alivio al ver a Manuel en una silla de ruedas, aún con ropa de hospital, pero con su arma firmemente apuntando a Rodríguez. Rosa estaba detrás de él, junto con varios policías. Se acabó, Alejandro, dijo Manuel. ¿El pendrive que tanto buscabas? Ya está con la fiscalía. Y esta vez, no hay forma de silenciar el caso. Lo que ocurrió a continuación fue como una escena en cámara lenta. Rodríguez sacó un arma, pero antes de que pudiera apuntar, Isabella ya se había lanzado sobre él, utilizando las técnicas de defensa que Manuel le había enseñado desde pequeña. El arma disparó hacia el techo, alcanzando una lámpara. En el caos que siguió, los policías dominaron a los secuaces mientras Manuel mantenía a Rodríguez bajo la mira. Me hiciste elegir entre la verdad y el amor de mi hija, dijo Manuel, su voz entrecortada. Pero nunca entendiste que no era una elección. La protegería de cualquier forma, incluso si eso significaba protegerla de mí mismo. Horas después, con Rodríguez y sus cómplices presos y el hospital rodeado por la policía y la prensa, Isabella se sentó entre sus dos familias, la de sangre y la del corazón. Elena sostenía su mano derecha, Manuel la izquierda. Entonces, dijo ella, mirando a ambos, ¿cómo hacemos esto ahora? Juntos, respondió Elena, sonriendo a través de las lágrimas. Como una familia. Manuel asintió, con los ojos llorosos. Como siempre debió haber sido. El sol se ponía afuera, tiñendo la habitación con tonos dorados. Isabella miró sus manos entrelazadas con las de sus padres y entendió finalmente, la familia no era solo sangre o papeles. Era amor, era elección, era perdón. Era encontrar el camino de regreso a casa, incluso cuando ese camino parecía perdido para siempre. 3 meses después, el pequeño apartamento de Manuel estaba casi irreconocible. Donde antes solo había espacio para 2 personas, ahora rebosaba vida con la presencia de 3. Elena se había mudado al cuarto de huéspedes, que antes servía como depósito de libros de Isabella, transformando el espacio con toques venezolanos que le daban al ambiente una nueva personalidad. El aroma de arepas recién hechas llenaba la cocina todas las mañanas, mezclándose con el familiar aroma del café fuerte que Manuel siempre preparaba. Isabella observaba, maravillada, cómo sus dos mundos se fusionaban en una armonía que nunca imaginó posible. El desayuno está listo, llamó Elena desde la cocina, su voz musical resonando por el apartamento. Manuel maniobró su silla de ruedas con destreza hasta la mesa. La recuperación era lenta, pero los médicos eran optimistas sobre su eventual regreso al trabajo, aunque en funciones administrativas. El accidente y los eventos subsecuentes habían dejado marcas físicas y emocionales, pero también trajeron una paz que no sentía desde hacía años. Entonces, dijo él, aceptando un plato de arepas, ¿cómo fue la reunión con la fiscalía ayer? Isabella respiró hondo antes de responder. Las últimas semanas habían sido un torbellino de declaraciones, documentos e investigaciones. El caso del esquema de tráfico de bebés había explotado en los medios, revelando una red que se extendía por varios países. El doctor Rodríguez aceptó delatar a todos los involucrados a cambio de una reducción de pena, explicó ella, untando mantequilla en su arepa. La lista es extensa. Jueces, políticos, empresarios. Algunos nombres realmente sorprendentes. Elena se sentó con ellos, sus manos ligeramente temblorosas al servir el café. ¿Y Mercedes? ¿Alguna noticia sobre el cuerpo? Un silencio pesado cayó sobre la mesa. El accidente en el café había sido clasificado como homicidio, pero el cuerpo de Mercedes nunca fue encontrado. Sus últimas palabras y su sacrificio, sin embargo, habían sido fundamentales para desmantelar toda la organización. Aún no, respondió Isabella suavemente. Pero el pendrive que ella me dio, fue como si supiera que no tendría otra oportunidad. Guardó cada prueba, cada documento, como si estuviera armando un rompecabezas a lo largo de los años. Era una guerrera, murmuró Elena, haciendo la señal de la cruz. Como tantas otras que perdimos en esta lucha. Manuel extendió la mano sobre la mesa,
sujetando las manos de Elena e Isabella. Era un gesto que se había vuelto frecuente entre ellos, un recordatorio silencioso de su nueva realidad, de su vínculo fortalecido a través de la adversidad. Hablando de lucha, dijo él, tratando de aligerar el ambiente, ¿cómo va el proceso de revalidación de tu título, Elena? El rostro de Elena se iluminó. Después de años viviendo en las sombras, finalmente podía retomar su profesión de enfermera. El hospital universitario me está ayudando con la documentación. En unos meses, podré volver a trabajar oficialmente. ¿En obstetricia?, preguntó Isabella, aunque ya sabía la respuesta. Sí, mi amor. Alguien tiene que estar allí para proteger a las madres y a sus bebés. Sus ojos verdes, tan parecidos con los de su hija, brillaban. Determinación. Lo que nos pasó no puede sucederle a nadie más. Isabella sonrió, pensando en cómo su vida había cambiado. Su sueño de ser médica ahora tenía un nuevo significado, una nueva urgencia. Las clases preparatorias para el examen de admisión ocupaban sus mañanas, mientras que las tardes se dividían entre declaraciones para las autoridades y el trabajo voluntario que había comenzado a hacer en una ONG de apoyo a madres en situación vulnerable. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Era Rosa, que desde los eventos en el hospital se había convertido en una presencia constante en sus vidas. La enfermera traía no solo noticias del trabajo, sino también un sentido de continuidad, un puente entre su pasado y presente. Traje algo para que vean, dijo ella, sacando un periódico de la bolsa. El titular anunciaba en letras grandes: Congreso aprueba ley que aumenta la pena para crímenes de tráfico de bebés. Ley Mercedes, como se la conoce, también prevé protección especial para denunciantes. Es un comienzo, dijo Elena, con la voz quebrada. Es más que eso, completó Manuel. Es un legado. El legado de Mercedes, el tuyo, Elena. Y ahora, el legado de Isabella también. Isabella sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Miró alrededor de la mesa, hacia esta familia improbable que el destino había reunido. Manuel, su padre de corazón, que arriesgó todo para protegerla. Elena, su madre biológica, que nunca dejó de buscarla. Rosa, que guardó secretos durante años hasta el momento adecuado para revelarlos. Y la memoria de Mercedes, cuyo sacrificio había asegurado que otras familias no fueran separadas. ¿Sabes?, dijo ella, rompiendo el silencio emotivo, siempre me pregunté por qué mis ojos eran verdes cuando los tuyos son castaños, papá. Ahora sé que eran una pista, un hilo invisible que me conectaba con la verdad. Los ojos de tu abuela eran así, sonrió Elena, tocando el rostro de su hija. Verde esmeralda, como los tuyos. Ella decía que eran ventanas del alma. Y fueron esos ojos los que me conquistaron esa noche, admitió Manuel. No porque me recordaran a Carmen, como pensé en ese momento, sino porque tenían una fuerza propia. La misma fuerza que veo en ti ahora, mijita. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, calentando el ambiente con su luz dorada. Afuera, la ciudad comenzaba un nuevo día, ajena al pequeño milagro que sucedía en ese apartamento, una familia reconstruida, heridas sanando, amor multiplicado en lugar de dividido. Isabella sabía que aún había mucho trabajo por delante. El proceso contra los traficantes continuaría por meses, quizás años. Su propio viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. Pero al mirar a sus dos familias ahora unidas, comprendió que algunos lazos son verdaderamente invisibles, no pueden ser rotos por la distancia, el tiempo o incluso la muerte. Son lazos que trascienden la sangre y el papel, forjados en el amor, la verdad y el coraje de enfrentar el pasado para construir un futuro mejor. Entonces, sonrió Rosa, tomando una arepa, ¿quién me va a contar sobre los planes para Navidad? Las risas que siguieron fueron el sonido de la curación, la esperanza, la familia. El sonido de un nuevo comienzo. ¿Te gustó esta historia emocionante? Deja tu comentario contándonos qué te pareció esta jornada de amor, perdón y redención. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal para más historias intensas como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo narrativas que tocan el corazón y transforman vidas. Hasta la próxima historia.